Conversatorios al margen, con Beatriz Hernández Sánchez. Y hago mi propuesta concreta de investigación de aula y lo que tiene... Bienvenidos a otro encuentro auditivo. Comenzamos. Muy buena tarde, día o noche, amable auditorio que nos sigue a través de las redes sociales Spotify, Facebook, eBooks y YouTube. Sean bienvenidos. Hoy estamos con ustedes para llevar a cabo otro encuentro auditivo, el 10º capítulo de Conversatorios al Margen. Además, celebramos también el primer aniversario de estos encuentros auditivos, en donde han participado académicos de diferentes instituciones educativas, universidades, escuelas normales y colegas de educación básica. A todas y a todos, gracias por sus relevantes aportaciones. Y para engalanar este primer aniversario de Conversatorios al Margen, hemos invitado a una gran mujer, una académica de talla internacional y nacional, referente indiscutible y constante en el tema de la formación de maestros en nuestro país. Además, su decidida participación en los planes de estudio de las escuelas normales de México. Me refiero a la doctora Etelvina Sandoval Flores, apasionada, como ya lo mencioné, en el tema de la formación de maestros. De ahí pues que nos atrevimos a retomar el nombre de su trabajo para intitular el presente conversatorio: Los que forman a los maestros, una asignatura pendiente, publicado en el texto Desafíos y posibilidades en la formación de maestros, publicado en 2009. Y nuestra pregunta es: ¿los que forman a los maestros permanece como asignatura pendiente? Pero antes de entrar en materia, quiero compartir con ustedes una semblanza de la brillante trayectoria de la doctora Sandoval Flores. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas, profesora de Educación Secundaria con especialidad en Psicología Educativa por la Escuela Normal Superior de México y de Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente con licencia. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1990 a 2018 y socia fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha sido directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal de 2001 a 2005 y presidenta de la Asociación Civil Escuela de Educación Normal José Santos Valdés, coordinadora de diversos proyectos de investigación nacional e internacional. Ha realizado estudios desde un enfoque sociocultural con perspectiva etnográfica sobre trabajo docente, escuela secundaria, formación de maestros y profesores principalmente, entre otras. Es autora de diversos libros y artículos especializados. En 2019 fue designada por el Senado de la República como la primera comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación, por sus siglas MEJOREU, cargo que ocupó del 1 de octubre de este año al 30 de septiembre de 2021. Actualmente es comisionada de la Junta Directiva de MEJOREDU. Bienvenida, doctora Etelvina, y gracias por su contribución para Conversatorios al Margen en este 10º capítulo y primer aniversario. Seguros estamos, será de gran importancia para entender qué significa la formación de maestros en México. Enseguida, la doctora Beatriz Hernández Sánchez, productora de este espacio auditivo, Conversatorios al Margen, con el tema Los que forman a los maestros permanece como asignatura pendiente. Ella nos da una serie de ideas introductorias para el abordaje de este importante tema. Adelante, doctora Beatriz. Pues muchas gracias, reiterando a la doctora Etelvina pues su generosa actitud de respuesta para contribuir con el pensamiento digital en este ejercicio del conversatorio al margen, que tiene como finalidad siempre
una visualización de lo que es educación, en este campo, sobre todo, de la formación de profesores. Ya dijo el maestro Margil en un inicio que tomamos prestada una de sus contribuciones que tiene que ver con lo que significa la formación de los formadores de maestros. Y el estudio al que alude el maestro, que se divulgó en el 2009, llega a 5 conclusiones. Yo le voy a pedir de favor, doctora, si es tan amable, que nos fuéramos de una por una para hacer una especie de retrospección y visualización en el panorama actual, en qué posición estamos, en el entendido siguiente. Nos encontramos en una circunstancia más allá de la pandemia, en donde la inteligencia humana y la inteligencia artificial están juntos ya, están juntas. No lo podemos desconocer. También estamos conscientes de que la desigualdad digital, que no brecha, está presente también. Y también estamos conscientes de que los formadores de maestros y los maestros en sí de educación básica deben o debemos de ir tras una innovación que va en la búsqueda de la equidad, de la auténtica equidad social, ¿sí? Y voy a hacer un resumen del contexto en el que nos encontramos para partir de sus conclusiones. Nos encontramos en la cuarta transformación, que no la sociopolítica, sino la sociopedagógica, es decir, nos movemos en el ecosistema digital. Ante este panorama, doctora, la primera conclusión a la que usted llegó, junto con otras investigadoras, en ese texto, fue que la centralización de las decisiones para buscar cómo formar de mejor manera a los formadores de maestros no debería de centralizarse o de discutirse en un pequeño comité, sino ir más para allá. ¿Qué sucede hoy en el 2022? ¿Cómo lo avisora usted? Muchas gracias, Beatriz. Bueno, me parece que habría también que poner en contexto el texto en contexto, porque este es un texto que surge de un libro que sacamos a partir de un proyecto de investigación financiado por OEA con formadores de docentes en Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Las condiciones son bien distintas, cómo forman a los docentes en cada uno de estos 3 países. Era como un trabajo sobre formación de maestros en América del Norte. Este es el contexto de este libro, y a mí me interesó un tema que ya venía trabajando, que era precisamente el de la formación de formadores. No solamente la formación de maestros, sino la formación de los formadores, porque en México hay una particularidad. Hay escuelas destinadas a formar maestros, ¿no? Cosa que no sucede en los otros 2 países que participaron en este trabajo, sino que los maestros se forman en las universidades en una licenciatura específica, que es la licenciatura en educación, o simplemente cursan una carrera y al terminarla, lo que hacen es que toman un diplomado que los faculta para dar clase, para convertirse en maestros. Es decir, se les da, digamos, la posibilidad de trabajar como maestros. Una vez que tienen este diplomado, pueden conseguir trabajo. Esto lo vivimos en Canadá, y en Estados Unidos también cursan los primeros años de una carrera, y al final los 2 últimos semestres ya están destinados específicamente a formarse como maestros, ¿no? A ir a las escuelas. Les llamó mucho la atención que en México hubiera normales, quiero decirles. Este trabajo lo hicimos por ahí del 2003, desde 2005 al 2008, y les llamaba la atención que hubiera escuelas que estuvieran dedicadas específicamente a la formación de maestros. Les parecía una cosa rara, porque además el asunto es que muy poca gente quiere estudiar para ser maestro en sus países.
En realidad, como se va definiendo esto, es que los jóvenes trabajan como maestros como una opción laboral más, pero tienen otra carrera en donde ellos van aspiran a llegar, y mientras esto sucede, toman la docencia como una opción de paso, ¿no? Una opción profesional de paso, para la cual tienen que capacitarse, ya sea que estudiaron un año en esa carrera para formarse para maestros, o estudiaron un diplomado para que les permitan trabajar como maestros. La deserción del magisterio en funciones es muy alta. Nos decían que aproximadamente alguien que se formaba como maestros en estos países, en Canadá, duraba 3 años aproximadamente trabajando como maestro, mientras que en Estados Unidos duraba 5 años y emigraban a su propia profesión. Y por lo mismo les llamaba mucho la atención que en México hubiera escuelas específicamente destinadas a formar maestros. Y que además hubiera formadores de maestros, ¿no? Hay quienes forman a los maestros, pues generalmente son aquellos especialistas en educación, pero que no tienen las mismas características que tenían, o que yo no sé si sigan teniendo, pero me parece que todavía hay muchas de las tradiciones que continúan en las escuelas normales, que es que el maestro formador ha sido a su vez maestro de escuela, ¿no? Ha sido un maestro de escuela primaria o un maestro de escuela secundaria o un maestro. Tiene la experiencia de la docencia, por lo menos en una buena parte, aunque en realidad esto ha venido disminuyendo. Antes era un porcentaje muy alto, actualmente es como el 50%, 48%, aquellos formadores de docentes que tienen una formación en alguna normal o que fueron maestros en alguna escuela del nivel educativo donde da clase como formador de maestros. Entonces, digamos, este es, digamos, el contexto. En ese sentido, pensar en los formadores, y lo que usted me señalaba, Beatriz, lo que yo señalaba era centralización de decisiones, que es una característica también de las escuelas normales, ¿no? Son instituciones de educación superior, ya tienen muchos años como instituciones de educación superior, y sin embargo no tienen las mismas, digamos, no tienen el mismo funcionamiento que otras instituciones de educación superior, que pueden definir sus currículums, pueden definir las carreras que imparten y pueden desarrollar una serie de proyectos que fortalezcan esas carreras que ellos han venido diseñando. Las escuelas normales, por su misma creación, bueno, la misma creación del porfiriato, ¿no? A finales del siglo XIX, fueron creadas para normalizar la educación. Es decir, para evitar que la educación fuera algo que tuviera diferentes enfoques. Al gobierno le interesaba que se formaran ciudadanos con una cierta perspectiva y por lo tanto la formación de maestros no fuera, pues cualquiera podía dar clase, el que tenía conocimiento de algo daba clase, los maestros de provincia que daban clases, sino formar a los maestros en escuelas que tuvieran un cierto cartabón y que fueran un cartabón para la enseñanza, perspectivas que permitieran formar al ciudadano. Incluso por eso se llamaron escuelas normales. Había que normalizar la formación de maestros bajo ciertos criterios y parámetros. Y esto ha llevado a lo que existe hasta ahora, un plan y programas de estudio que se desarrolla desde la autoridad educativa, que se lleva a cabo en las normales. Es decir, las normales no participan en la construcción de su plan y programas de estudio, sino que está definido centralmente incluso por ley, ¿no? La ley dice que los planes y programas de estudio para la educación básica y normal y demás para la formación de maestros serán una facultad de la Secretaría de Educación Pública, de la autoridad federal. Esto
nos habla ya de entrada de una centralización, ¿no? Que es a lo que yo me refería, centralización de decisiones. Pero hay otras características de las normales, como por ejemplo, por la misma elección de los directores, ¿no? En una buena cantidad de escuelas normales todavía es una decisión de la autoridad educativa del Estado o incluso de los gobernadores cuando son escuelas pues de mucho prestigio, de los gobernadores, donde no participan las comunidades educativas, como suele suceder porque tampoco sucede en todas las universidades. Es decir, hay características que van diferenciando. Entre ellos, yo hablaba de la centralización de decisiones. Centralización de decisiones que viene desde las características de las normales, pero también la centralización de decisiones al interior de cada normal, donde pues yo creo que hay una tradición que veo que se ha venido rompiendo en cuanto a la verticalidad, ¿no? Hay una verticalidad donde pues los directores reproducen esta verticalidad que viene desde otros ámbitos y bueno, van definiendo el rumbo de la normal. O sea, sin embargo, esto se ha venido rompiendo. Si usted me dice si es lo mismo desde el 2009 ahora, yo le diría hay cambios. Hay cambios, desde luego. Las escuelas normales han venido teniendo muchísimas más propuestas académicas a partir de la posibilidad de construcción de posgrados, por ejemplo, ¿no? Que hubo un momento en que se les impedía. Ya crean posgrados, también, o sea, que ya tienen programas propios, a eso me refiero, ¿no? También tienen la posibilidad, y actualmente estamos viéndolo, de incidir en la construcción de un nuevo currículum, ¿no? De un nuevo currículum, donde incluso la definición que hay actualmente, en la cuarta transformación precisamente, es que las escuelas podrán definir un 50% del currículum del plan de estudios para poder adecuarlo a las características de los maestros que se desea formar. ¿Sí? Porque, bueno, veíamos, me tocó hacer investigación sobre normal rural, donde tenían el mismo plan de estudios que la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahora se habla de esta posibilidad de participar. Creo que se han venido abriendo paso paulatinamente y sin embargo todavía sigue habiendo, desde mi punto de vista, a reserva de que los normalistas me contradigan, que pueden hacerlo con todo gusto, todavía existe un cierto nivel de centralización en las actividades. Centralización que, bueno, a veces no es mala porque tampoco se puede ir a la anarquía total, pero sí creo que hay como una posibilidad de ir teniendo una vida académica más productiva, más amplia, donde se puede ir permitiendo desarrollar proyectos específicos y donde pues paulatinamente van ganando un espacio, además de la formación de los maestros, formadores de docentes, que también es algo que ha avanzado mucho. Pero yo le diría esto, en realidad las acciones centrales continúan, la centralización por parte de la autoridad continúa, pero está rota en cierta forma, así hay más apertura. La centralización de la vida académica al interior de las normales, pues ya iba dependiendo de cada normal, pero me da la impresión de que sí hay cambios en ese sentido. Y esto es producto del desarrollo profesional de los formadores. Doctora, de manera natural, usted ya ingresó a las otras dos conclusiones. Es decir, ya se están a la segunda y a la tercera. Ya se está dando de un tiempo a esta parte una producción de posgrados en diferentes normales en donde ya se incita a la innovación y a espacios de formación continua que respondan al enseñar a enseñar. Ahora, por default ya se dieron esas dos conclusiones. Yo quisiera que dilucidara con nosotros en el sentido
de si el enfoque pedagógico de los nuevos planes de estudio de verdad están dando el paso, es decir, esos que están ayudando a construir o a mejorar o actualizar, están dando el paso a algo que comentaba el maestro Margil en días pasados. ¿Quieres comentar algo? Sí, Adelante. sí, más por favor. Sí, nada más para ratificar algunas cosas que la doctora menciona. Efectivamente, yo he visto cambios ya en estos últimos años. Y he visto cambios en el momento que nos dan la oportunidad a los normalistas, a los profesores normalistas, de participar en el codiseño de los planes y programas. Y efectivamente, doctora, pues nos dicen, bueno, pues el contexto de las rurales de San Marcos es muy diferente a la Benemérita de aquí. Entonces hay que tomar en consideración eso y aprovechar el momento. Y le decía yo a la doctora Beatriz el otro día que estamos viviendo un paradigma pedagógico entre el neoliberalismo y el progresismo, la actividad progresista, o qué estamos viviendo, cómo lo vemos ahí, cómo se está viviendo. Si es difícil ese cambio del neoliberalismo a una cuestión progresista, no sé. Esa es una inquietud que tengo y hasta dónde vamos a poder llegar con ello. Claro. Ustedes me dicen si ya. Adelante. Sí, bueno, adelante. en realidad es como un tema bien interesante de la conversación, ¿no? Yo sí creo que sí ha habido una apertura a la participación, pero la apertura a la participación también ha tenido una historia. Ha tenido una historia que tiene que ver, que corre de manera paralela a cómo los formadores de docentes han venido formándose a su vez. Que tenemos ahora un profesorado que forma a los maestros, pues altamente escolarizado. La mayoría de ellos con posgrados, con maestrías, con doctorados, con especializaciones, y que además ha sido un terreno que han recorrido, pues yo afirmo que solos, solos. Esta formación de los formadores se vino dando por voluntad propia, porque ustedes recordarán de 1984, cuando las escuelas se pasan a hacer educación superior, por decreto, decíamos, a la fecha, en ese momento, pues se dijo, pues se cambian las escuelas normales a educación superior, pero en un momento que había un grave problema presupuestal, falta de presupuesto, y pues casi se dejó a la libre, como dijera Bonk, nada o húndete, ¿no? O sea, los aventaron a la alberca y a nadar, aunque no supieran nadar. Y yo creo que buscaron estos caminos de aprender a nadar. Buscaron porque ahí empezó una ruta de autoaprendizaje, no porque aprendieran solitos, sino porque empezaron a buscar en instituciones esa formación que requerían para poder dar respuesta a las nuevas demandas que tenían. Hubo instituciones que tuvieron un papel central, el CIDE, por ejemplo, la misma universidad pedagógica que también recibía a muchísimos maestros normalistas, que incluso hubo unas especializaciones en la normal superior para poder manejar los nuevos planes de estudio. Y los maestros, los formadores de maestros, han buscado muchísimas opciones para formarse, de tal manera que yo creo que son profesores muy formados. Y lo vemos en los congresos de investigación educativa. Antes participaban muy pocos normalistas. Ahora hay una gran proporción de profesores normalistas de escuelas normales que presentan trabajos de investigación, también presentan trabajos de investigación, y además tienen la ventaja. Yo los envidio tanto porque están en la acción educativa como se está dando en el día a día. Conocen la formación de maestros, pero además conocen lo que está sucediendo en las escuelas del nivel donde dan clase. Entonces, no inventan la educación, sino la están viviendo. Entonces, yo creo que los cambios, ya que usted me está diciendo que estamos entre el neoliberalismo y una nueva perspectiva, yo creo que los cambios son un proceso. Con todo esto me estoy refiriendo a que hemos cambiado, pero es un proceso. No es de la noche a la mañana. Así como no fue de la noche a la mañana que las normales se convirtieron en instituciones de educación superior, sino ha sido un proceso de participación de todos
y de manera, yo creo que muy destacada de los formadores, que ya le dije buscaron, tampoco de la noche a la mañana se pasa de una situación en la cual lo que tenemos es la meritocracia, el individualismo, el pensar en que yo voy a ser el que voy a salir adelante porque entonces ya tengo estos méritos, a un trabajo colectivo como el que está implicando la coelaboración de nuevos planes y programas de estudio. Yo creo que es bien interesante. Habrá que ver cómo se va resolviendo en cada escuela normal, porque además una de las cuestiones que también se vino dando ha sido el de impulsar el trabajo más individual. Digo, se habla de un trabajo colectivo, pero en los hechos lo que se premia es el esfuerzo individual, ¿no? Entonces yo ya tengo el doctorado y ya voy a hacer perfil PRODEP, o lo más colectivo han sido los cuerpos académicos que han empezado a funcionar en las normales, mientras que en las universidades pues ya tronaron los cuerpos académicos, porque la política ha sido premiar al individuo y no el trabajo colectivo. Por ejemplo, uno es del Sistema Nacional de Investigadores y no puede llegar a decir, bueno, es que este trabajo fue colectivo, porque entonces te cuenta menos, ¿no? Te cuenta mucho menos, entonces tienes un puntaje menor. Entonces tú tienes que buscar cómo publicar artículos, libros, etcétera, para que te cuenten en un sistema que lo que premia es el trabajo individual. Esta lógica del individualismo que pues, nos ha traído mucho esta política neoliberal, para un trabajo colectivo como ahora se está planteando, ¿no? Es una de las primeras cuestiones que van a tener que romperse. Yo pienso que es muy importante que puedan poner en juego sus conocimientos y ojalá que puedan poner en juego realmente lo que tienen en las manos, la posibilidad que tienen en las manos, que es qué maestro queremos formar. Porque esto es algo que a mi juicio pues continúa en las normales y le da sentido a eso de tener escuelas que específicamente están dedicadas a formar maestros, que además me da la impresión de que son muy pocos los países que lo tienen, ¿eh? Latinoamérica llega a tener a algunas, pero se hacen a las UPNs, o le llaman los centros de formación de maestros, en fin, pero como escuelas normales con estas características, que es formar, enseñar a enseñar y enseñar lo que se enseña, es decir, formar profesionales de la docencia específicamente, esa es una característica de México y que ojalá podamos realmente aprovechar esas características para pues, formar buenos maestros, pero tenemos muchos años de esta tendencia al individualismo que puede pesar también bastante. Precisamente el análisis de la meritocracia derivado de un trabajo que escuchamos y revisamos de la UNAM, nos llevó a arrancar este tipo de conversatorios. Uh-huh. Es decir, las ventajas y sobre todo desventajas que nos ha traído la meritocracia, porque sí coincidimos en que se fomenta el trabajo en solitario. Estamos como los niños de jardín de niños que estamos esperando la estrellita para que nos aplaudan y nos pongan en un lugar especial, ¿verdad? Y coincidimos en que no hay impacto en el trabajo con los muchachos, con los profes que se están formando en las aulas. De manera natural, como le decía hace un momento, usted ya tocó 4 de las 5 conclusiones. O sea, avanzó a pasos agigantados. Ahora, porque pues es su trabajo. Ahora, ¿qué opinión tiene usted acerca del enfoque? ¿Debe de haber enfoque pedagógico o enfoques pedagógicos? Bueno, yo creo que es importante trabajar hacia nuevas pedagogías, ¿eh? Pienso que las normales deberían de retomar aquí sí parte de sus orígenes de fundación, que es aportar a la pedagogía.
hace mucho tiempo que las escuelas normales, digamos, esas escuelas como la Repsamen, por ejemplo, ¿no? Que eran como los pioneros de las ideas pedagógicas de avanzada, las normales han quedado muy rezagadas al respecto. Es decir, sí hay muchas ideas en torno a análisis educativos, análisis sociológicos, pero propuestas pedagógicas, creo yo que estamos bastante ayunos, ¿no? Es enseñanza de matemáticas, ahora que está tan de moda el uso de las nuevas tecnologías para la educación, o sea, me parece que el trabajo de las normales sí debería de centrarse en la construcción de pedagogías para la enseñanza y además en formar a los maestros con esta mirada más amplia respecto de la diversidad sociocultural, de la diversidad de los niños, de diferentes formas de educar. Fíjense que regresando a este libro antiguísimo, les llamaba la atención a los formadores de maestros de Canadá y de Estados Unidos que en México los estudiantes se referían a los niños como los alumnos. Les decían, a ver, tú, ¿cuáles son los problemas que tienes? No, pues que los alumnos. ¿Y qué haces? Los alumnos, los niños, los alumnos. Decía, pero es que no marcan diferencia, como que son homogéneos, ¿no? Y ellos tenían el asunto de una diversidad en los salones de clase y estaban muy preocupados por la diversidad, la interculturalidad, una perspectiva intercultural para la formación de sus estudiantes, porque bueno, en Estados Unidos trabajábamos con Nuevo México, recibían estudiantes pues de Chihuahua, pues todo Chihuahua está en Nuevo México, que no hablaban el inglés. Entonces tenían que formar a sus estudiantes para que enseñaran el inglés como segunda lengua, no como primera lengua. Y en Canadá tenían pues había mucha llegada de chinos, que los llevaba a que en cada salón tuvieran hasta 47 lenguas distintas, ¿no? Entonces eran retos que ellos decían, tenemos que ayudar a que los estudiantes enfrenten estos retos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer primero un análisis de cuáles son los retos educativos actuales y poder pensar en pedagogías que puedan resolver estos retos. Estas pedagogías del trabajo con niños que vienen de comunidades muy marginadas, los niños migrantes, por ejemplo, o los chicos los jóvenes, por ejemplo, los de secundaria, ¿no? La secundaria no se modifica desde hace muchísimo tiempo y todavía seguimos pensando en el adolescente como si fuera el adolescente único. En fin, ver más la realidad educativa para poder abrevar de todo lo que se ha construido desde la investigación y todo lo que los formadores han también aportado, pero para pensar no solamente para explicar esa realidad, sino para transformar esa realidad a través de la educación, pero esas realidades distintas. Entonces yo creo que sí tienen un reto muy grande, porque no se trata solamente de didácticas específicas, sino de pedagogías, construir nuevas pedagogías, y creo yo que ese gran reto nos ha quedado más claro ahora, después de la pandemia, donde encontramos pues la crudeza de las realidades de nuestros estudiantes, ¿no? Los niños que pues, conocimos atrás de la escuela, en su casa, donde pudimos detectar quiénes eran los niños, sus familias, los problemas que tenían, la desafiliación escolar que trajo la pandemia. Yo creo que ahora la escuela está obligadísima a poder buscar estas posibilidades de dar algo para mejorar la educación. No basta con decir, ay, los niños están muy mal y vamos. No, las formadores de maestros tendrían que estar pensando en cómo acercar más a los futuros maestros a estas realidades, pero no solamente que las conozcan, sino cómo hacer para pedagógicamente lograr transformaciones que permitan ir formando
maestros que se adapten a distintas realidades educativas, pero que siempre las consideren. No más homogeneización, no más un solo cartabón para poder trabajar. Entonces sí, yo creo que estamos ante un momento muy complejo. Por un lado les están dando la oportunidad, pero por otro lado también la educación nos ha mostrado una cara muy difícil de nuestros estudiantes, nos ha mostrado realmente los problemas existentes y bueno, pues es importante ahora sí que sacar la casta de maestros, porque si algo caracteriza al maestro es esta preocupación por la educación que se da día a día. Entonces, pues yo siento que están ante una muy buena oportunidad. Pueden, por un lado, potenciar todo lo que han aprendido. A lo mejor ya no para estar haciendo artículos, ir viendo si no, potenciar todo lo que han aprendido y esta formación que tienen para hacer propuestas, construir propuestas para la formación de nuevos maestros. Tienen la posibilidad también de diseñar un currículum que no es fácil, y se van a dar cuenta ustedes, ya me imagino cómo se van a poner de acuerdo para ver qué materia sí, qué materia no, porque pues estamos en un nivel de pares donde aquí pues la autoridad no me va a decir, lo voy a decir yo, y ojalá que podamos superar esa prueba, la prueba del trabajo colectivo, que tanto hemos hablado, que los maestros, que los dejen hacer proyectos. A ver, vamos a ver si verdaderamente se hacen proyectos buenos, podemos aprender de los otros, podemos reconocer el conocimiento de los otros. No somos muy dados a reconocer el conocimiento de nuestros pares a veces. Reconocer el conocimiento, trabajar de manera colaborativa. El trabajo colaborativo no es fácil, estamos acostumbrados al trabajo muy individual. O sea, yo creo que estamos ante un reto, pero es un reto bien interesante porque tenemos que darle un nuevo contenido a la formación de maestros y luego vincular la formación inicial con la formación continua. Es el siguiente paso. Las normales deben participar también en la formación continua de los maestros. No solamente formación inicial y hasta ahí se acabó y la formación continua se desarrolla en otros lados. Creo que las normales tienen una gran experiencia que pueden aportar para la formación continua de los maestros y pensar que la carrera docente inicia desde la formación inicial, pero continúa cuando ya se está trabajando en las escuelas y hasta la jubilación, y las normales que pueden ir aportando conocimiento, pues tendrán mucho que decir al respecto. ¿Vas a decir algo, maestro? Bien. Con lo que usted nos acaba de hacer en reflexión, pues queda claro que el aspecto de la inclusión, es decir, la educación inclusiva, debiera estar como eje toral de cualquier formación de profesores, pero para eso los formadores de maestros, pues tendríamos que asumirlo como algo natural y no como algo aparte que se debe de dejar a otro especialista o a otro profesionista que pueda atender sí las necesidades del profesor en formación, pero también de los alumnos o de los niños, cada niño al que van a atender. Ese es otro compromiso que todavía está, desde mi punto de vista, latente ahí, o sea, que todavía estamos adeudando los formadores de maestros. De manera así, pues casi ya entrando ya en la fase de conclusión, nos quedan 11 minutos. Sí, adelante. De hecho, sí. No, de hecho sí, iba a decir eso, sí, que hay que concluir ya porque se nos acaban. Yo se los dije. Si me dejan hablar, hablo mucho. Debían haberme hecho así. No, está correcto. Tiene todo el espacio para usted. En la fase conclusiva de estos 5 puntos a los que se llegó hace 13 años, es decir, lo relativo a la centralización, a potenciar a las escuelas normales para que definieran proyectos desde entonces y más atrás y ahora para la formación continua, para reconocer que el proceso de enseñar a enseñar es un objeto de investigación que puede recrear lo ya hecho y potenciar la innovación. Partiendo de todo eso, ¿usted visualiza un panorama alentador en el país, doctora? Yo sí, porque además estamos saliendo de un periodo negro
en las normales. Salimos de un periodo negro porque las normales estaban en la mira. Las normales estaban en la mira de las políticas educativas. Es decir, en 97 se apostó por un rescate de las normales y se dijo que no había instituciones que pudieran suplir a las normales para la formación de maestros. Pero después, en el año 2000, por ahí empezó toda una política de crítica hacia las escuelas normales. Se criticaba a los formadores. Se decía que los nuevos planes y programas de estudio no habían prosperado porque los formadores no habían asumido esa responsabilidad. Se decía que eran planes nuevos con maestros con ideas atrasadas. Se planteaba la necesidad de formar a los formadores nuevamente, pero más bajo la idea de pensar en renovar a los formadores. No solamente fueron los maestros de educación básica los que tuvieron esta política encima de casi los viejos maestros, no los queremos nuevos maestros, sino las escuelas normales también, con esta idea de, pues las normales para qué sirven y cualquiera puede ser maestro, ¿no? Todos podrán entrar a trabajar como maestros, aunque no hayan estudiado en la normal, las normales sufrieron un descenso muy grande en su matrícula. Algunas de ellas casi a punto de la extinción. Y le estoy hablando que incluso escuelas de una larga tradición sufrieron un descenso muy grande en la matrícula. Los jóvenes decían, ¿para qué ser maestro? Estudio otra carrera y después puedo ser maestro si yo quiero, como en otros países. O sea, la docencia es una profesión de paso. Y yo creo que de eso se trataba, de no tener maestros que desde que salen hasta que se jubilan están en el aula, sino maestros reciclables, les llamaba yo, maestros que fueran y vinieran, estuvieran reciclándose. Y las normales, pues no, si uno hace los análisis de los fundamentos de la reforma educativa del 2013 hacia las normales, uno podía percibir que la idea era pues que las normales desaparezcan. No solamente las normales rurales, que ya de por sí se hablaba de ellas, sino todas las normales. Y realmente fue un golpe duro a las normales. Yo creo que ahora hay una apuesta por las normales. Y a mí me da mucho gusto que se haya apostado por las normales, que se plantee que las normales son las instituciones fundamentales para la formación de maestros, y creo que eso nos compromete. Nos compromete porque ahora nos están dejando una buena responsabilidad en las manos de los formadores. Poder tomar esta posibilidad de transformar, porque pues no, tampoco somos santas palomitas, ¿verdad? También hay muchos vicios en las normales, algunos de los cuales les estoy diciendo, maestros que prefieren estudiar su doctorado que atender a sus alumnos, por ejemplo, o esta venta de plazas que a veces existe, o que las normales también no tienen maestros de tiempo completo, que tienen que estar comisionando gente. O sea, cada normal tiene sus propios problemas. De cualquier manera, yo creo que hay una apuesta por reivindicar a las normales, por aprovechar la experiencia que las normales tienen, por pensarlas como instituciones importantísimas para formar a los maestros que necesita el país. Y ahora la pregunta es, ¿qué maestros necesita el país? ¿Cómo los vamos a formar? ¿Qué vamos a hacer los formadores de docentes? Tenemos que formarlos muy bien, muy, muy bien, porque tantos años de desprestigio de las normales también ha llevado a un desánimo de trabajo o a una búsqueda individual de caminos. Entonces, yo creo que el asunto no es solamente el plan de estudios, sino para qué, a qué maestros estamos formando, qué nos corresponde hacer. Estudiar mucho las nuevas perspectivas educativas, las innovaciones educativas, y también pensar en que nos corresponde desde nuestra realidad, pues hacer una apuesta por una educación que, como dice la misma Constitución, educación es un derecho de todos, de los niños y jóvenes, a una buena educación con justicia social, como lo dice muy bien la Constitución. Y pues yo, que formo parte de una comisión que
tiene como objetivo la mejora continua de la educación, pues ando muy metida en todo esto también, no en las normales, pero sí en la formación continua de maestros, y nos vamos a estar encontrando en el camino. Sí. Pues creo que... ¿Me ibas a decir algo? No, nada más que ahora sí ya nos quedan 4 minutos. 4 minutos, sí. 4 minutos. En estos 4 minutos, doctora, queremos agradecerle profundamente su tiempo y su saber. De verdad, es muy difícil encontrarse con personas con la talla de usted en cuanto a intelectualidad, humanidad y generosidad. Y sobre todo el valor de su tiempo, sabemos que es eso, valga la expresión, es invaluable, ¿sí? Estamos muy agradecidos por su presencia. De verdad, esta conclusión es muy alentadora. Sí reconstituye muchas de las ideas de para qué estamos las normales, para qué existen las normales, y que son instituciones de una gran identidad, y que debemos de sentirnos muy satisfechos de que en México sigan existiendo y que se sigan enseñoreando, no en el plan de acaparar, sino de crear y recrear la formación de profesores. Entonces, le agradecemos mucho. No sé, Margil, si quieras comentar algo. Simple y sencillamente, agradecimiento infinito, así, sus comentarios son excelentes. Yo creo que las personas que nos escuchen van a tener, oigan, qué buena entrevista hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad, infinitamente agradecido con usted, doctora. Esperamos verla pronto otra vez. ¿Nos quedan qué? 3 minutos? Creo que sí. Espérame tantito, así de manera muy, muy rápida, Ojalá que sí pueda y que sí alcance. ¿Sí lo ven? Claro, yo lo recibí hoy. Sí, pues nada más quise hacer énfasis en que nos quedamos cortos, doctora. Sabemos que usted merece esto y mucho más, pero siempre va a tener nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, y es muy difícil encontrar pues personas tan cercanas como usted. Le agradecemos mucho al maestro Margil, compañero de este año, a Mario, nuestro compañero que nos asesora técnicamente. Gracias a todos por su puntualidad, gracias a los escuchas. Y pues si no dispone usted de otra cosa, doctora, maestro Margil, Mario, hasta el siguiente encuentro auditivo. Hasta el siguiente encuentro auditivo. Muchas gracias doctora Etelvina. Muchas gracias, doctora. Y allá nos veremos pronto. Ojalá y sí. Ojalá gracias, que sí. Betty, gracias Margil, gracias Mario. Hasta luego. Hasta luego.